Una violenta tormenta sacude a un barco mercantil. Enormes olas ruedan sobre la cubierta y amenazan con volcar el barco. Un marinero mercante se aferra al pasamanos, luchando para no ser lanzado por la borda. Con un fuerte zumbido, un cable se suelta. Una mano de repente agarra su hombro. Se sobresalta al ver que es un compañero de barco. Señala hacia la proa del barco y grita por encima del rugido de la tormenta que necesitan intentar repararlo. Los dos hombres van al frente del barco y el marinero inicia la reparación del cable roto. Nota que su compañero ya no está trabajando. Mira más allá de él, con miedo en sus ojos. El marinero se da la vuelta para ver un enorme tentáculo saliendo del mar. La enorme extremidad es desconcertante en su tamaño. Solo puede quedarse allí, maravillado, hasta que comienza a golpear violentamente contra la cubierta. El marinero se zambulle para evitar el tentáculo que se dirige al lugar donde él y su compañero se encuentran paralizados por el miedo. El barco está en caos mientras aparecen más tentáculos y golpean la cubierta una y otra vez. Uno rompe la cubierta justo a su lado, enviándolo a volar. Recobra el sentido entre escombros momentos después. Aunque nada más ha cambiado, sea lo que sea este monstruo, no está deteniendo su asalto al barco. El marinero se levanta y recoge un trozo de madera afilado del montón en el que estaba acostado. Corre hacia el tentáculo más cercano y clava el palo afilado en su carne. Hay un rugido poderoso desde el mar y los tentáculos detienen su embestida. Se debilitan antes de deslizarse al mar. El marinero observa la carnicería causada a su alrededor. Cuerpos muertos y escombros llenan la cubierta. Se mueve para revisar a sus compañeros de tripulación, cuando justo frente a él, saliendo del mar, está la cabeza del calamar más grande que ha visto. Una bestia masiva que debe medir 1000 metros de largo. Lo que había visto antes de esta criatura era realmente solo la punta del iceberg. Con otro rugido, la criatura se levanta del agua y envuelve sus brazos alrededor del barco. El marinero solo tiene tiempo para agacharse y cerrar los ojos antes de que todo el barco sea arrastrado bajo las olas. Con un jadeo, el marinero rompe la superficie, gritando y tragando aire. Ahora está solo, flotando en medio del océano en una tormenta, pero no por mucho tiempo. El calamar reaparece, su cabeza se eleva lentamente fuera del agua justo frente a él. Su cabeza, del tamaño de una casa, tiene dos gigantes ojos negros indiferentes que parecen verlo y no verlo al mismo tiempo. Extiende un tentáculo hacia él mientras se inclina hacia atrás en el agua, exponiendo su enorme boca con pico. Envuelve sus poderosos brazos alrededor de él y comienza a jalarlo hacia sí mismo, cuando de repente hay una explosión. El calamar ha sido golpeado por algo. El marinero y la criatura se giran para ver algo increíble. Un barco de guerra se acerca a ellos, emergiendo lentamente del océano como si de alguna manera estuviera sumergido, y está disparando a la criatura. El calamar los suelta y comienza a dirigirse hacia el barco. Esta va a ser una batalla para la historia. Mientras este marinero no tenía idea de lo que estaba presenciando, la Fundación SCP estaba demasiado familiarizada. Este fue otro incidente más de SCP-2846, también conocido como el calamar y el marinero. Pero primero, una solicitud personal rápida de mi parte. Necesito tu ayuda para difundir información sobre las anomalías menos conocidas de la Fundación SCP. Lo mejor que puedes hacer para ayudarme es suscribirte, activar las notificaciones y luego decirles a tus amigos que hagan lo mismo. Esto es de gran ayuda y me permitirá traerte más y más anomalías de SCP. Ahora volvamos a nuestro archivo. SCP-2846 se refiere a una serie de fenómenos en la región del Golfo Atlántico. Estos fenómenos consisten en interacciones entre dos entidades, conocidas como SCP-2846-A y SCP-2846-B. SCP-2846-A es una gigantesca criatura acuática que se asemeja a un cefalópodo, aunque no se ha descubierto ningún organismo similar que se acerque siquiera a su tamaño, con estimaciones que sitúan a SCP-2846-A en al menos 950 metros de longitud. Esta criatura aparece en áreas de agua profunda durante las tormentas y atacará a los barcos civiles, especialmente a los cruceros y a los barcos mercantes. Estos ataques son esporádicos y no siguen ningún patrón conocido, excepto de que ocurren durante el mal tiempo. Son repentinos y sin previo aviso, y casi siempre resultarán en la destrucción total del barco objetivo si no son interceptados. Intentando detener estos ataques está SCP-2846-B, un gran barco marítimo que en su forma actual se asemeja a un barco de guerra, Super Dreadnought, de la clase Pennsylvania.
aunque aparece borroso en fotos y videos, como si fuera translúcido, y los observadores presenciales han descrito el barco como si pareciera vaporoso. Justo como SCP-2846-A, este barco surgirá de aguas profundas cerca del lugar de un evento de 2846-A. El barco atacará al monstruo, desatando una intensa batalla. Los dos continuarán luchando hasta que SCP-2846-A quede inmóvil o completamente incapacitado, después de lo cual se hundirá en el mar. Tras su victoria, el barco también se sumergirá y desaparecerá bajo las olas. Se piensa que SCP-2846-A ha existido por miles de años, incluso podría ser más antiguo. La existencia de la criatura fue registrada por primera vez en una saga islandesa del siglo XIII, pero el primer avistamiento documentado de la Fundación ocurrió en 1905, cuando un agente que trabajaba para la Fundación, un tal almirante Reginald von Allen, vio a la criatura emergiendo con una ballena envuelta sin esfuerzo en sus tentáculos. Poco después de avistarlo, también emergió un barco de línea para luchar contra la criatura. El almirante intentó comunicarse con la tripulación en la cubierta del barco, pero el buque se sumergió antes de que pudiese haber comunicación. En 1935, el misterioso barco apareció de nuevo, cerca del SCP-S Hildegard, y esta vez, el buque anómalo fue el que inició la comunicación. Algunos de los tripulantes del barco, designados como SCP-2846-B1 hasta B915, subieron a bordo del barco de la Fundación e iniciaron una conversación con el capitán Levi Hansen. SCP-2846-B1 se identificó como David Thomas Jones, de la Marina Real, y continuó explicando que su barco había sido hundido por un monstruo que se parecía a SCP-2846-A hace más de 300 años en el pasado. Describió cómo después de hundirse en la oscuridad del mar, despertó en una orilla misteriosa donde se encontró con una mujer que se refería a sí misma como Calipso, la diosa del mar. Ella explicó cómo había sellado a los leviatanes que merodeaban las profundidades del océano en un pozo, pero que con el tiempo, el sello que había puesto en él había comenzado a debilitarse. Un titán había escapado y tomado la forma de la criatura más mortal del mar, el Kraken. Calipso temía que la criatura intentara destruir aún más el sello y liberar a sus monstruosos hermanos, un desastre que resultaría en el fin de toda la vida humana. Pidió a Jones y su tripulación perseguir a la criatura el tiempo necesario, prometiendo inmortalidad a cambio. Jones aceptó e inició su incesante lucha contra la anomalía ese día. Subió a bordo de un barco de la Fundación directamente por esta tarea. SCP-2846-A ha crecido en poder, tamaño y audacia con los años. Él y sus hombres eran inmortales, pero más morirían si no lograban someter a la bestia. Necesitaba algo de la Fundación SCP. Necesitaba un barco más grande. Continuando la conversación, viendo el mérito de dejar a Jones y su equipo seguir con su misión, la Fundación adquirió un recién construido barco de guerra Super Dreadnought, clase Pensilvania de la Marina estadounidense, el buque de los Estados Unidos Montana. El barco se hundió a 15 kilómetros de una base naval de la Fundación en Cuba. 30 horas después, el barco emergió del mar, aunque ahora estaba más fuertemente armado de lo que había estado el buque de los Estados Unidos Montana. Bajo el acuerdo, SCP-2846-B fue equipado con un explosivo para destruir el barco si la tripulación apunta sus armas contra la Fundación u otros humanos. En 2013, un rastreador adherido a SCP-2846-A llevó a un importante hallazgo. A unas 1.300 millas náuticas al oeste de Florida, en el Atlántico, se descubrió una depresión oceánica con un gran objeto de hierro. 2846 parece regresar a este sitio una y otra vez, donde se ha observado que limpia las rocas del área, y parece que casi ha terminado con su tarea. La placa de hierro encima de la depresión está casi expuesta. No se sabe qué hay debajo, pero lo que sea que es, está caliente. Extremadamente caliente, con temperaturas cercanas a los 4000 grados Celsius. Se teme que cualquier cosa que la criatura esté intentando desenterrar podría llevar a un escenario de fin del mundo clase XK, y es imperativo que no se le permita hacerlo. Y existen más malas noticias con SCP-2846. En 2014, el barco Pristine de la Fundación SCP persiguió a un organismo submarino, supuestamente SCP-2846-A, y convocó a 2846-B para eliminarlo, según el procedimiento habitual. Pero algo inusual ocurrió. Pristine fue golpeado por una fuerza desconocida, mientras SCP-2846-B interactuaba con 2846-A que había emergido. La tripulación del Pristine reportó la aparición y desaparición de numerosos ojos en el agua bajo el barco,
Nunca habían visto algo así. El barco fue nuevamente impactado, pues los satélites detectaron una gran entidad justo bajo él. El Pristine comenzó a hundirse y la tripulación tuvo que abandonarlo. 2 otros barcos de SCP en el área dispararon a la extraña entidad de muchos ojos, lo que la hizo desaparecer una vez más en las profundidades del océano, mientras que SCP-2846-B desterró a 2846-A al océano una vez más. Por el riesgo constante de SCP-2846-A, está clasificado como Keter. Si aparece, la Fuerza de Tarea Móvil Tau-11, o también conocidos como los Abrelatas, en el SCP-S Nikolai, deben usar un dispositivo especial para comunicarse con la tripulación de SCP-2846-B durante el enfrentamiento con la criatura. Tau-11 tiene como objetivo principal reducir la exposición civil a la anomalía, alejando cualquier nave no perteneciente a la Fundación que entre en contacto con cualquiera de las 2 entidades, 2846, y todo el personal de la nave debe ser administrando con amnésicos de clase C. Se ha dado permiso al capitán del SCP-S Nikolai para disparar a SCP-2846-A para ayudar en la lucha, y si 2846-B se vuelve hostil por cualquier motivo, el dispositivo explosivo a bordo debe ser detonado. Todavía se desconoce qué entidad atacó y destruyó el SCP-S Pristine, pero la facilidad con la que se deshizo del barco tiene a muchos en la Fundación preocupados de que SCP-2846-A ya haya podido liberar a uno de sus hermanos de su prisión, y en este punto, detenerlos puede que ya no sea una opción. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, y una vez más, por favor, únete a mi misión suscribiéndote, activando las notificaciones y diciéndole a un amigo que se una a nosotros, mientras nos adentramos más y más en los archivos clasificados de la Fundación SCP.